Los idiomas son algo que jamás suele explorarse en los animes. Como la mayoría pasan en Japón, pues todo el mundo habla en japonés. Un policía de Tokio es normal que hable en japonés, pero luego tenemos casos como el de Freezer. Obviamente el líder de la Organización Interplanetaria de Comercio habla en japonés. Es de cajón eso, claro que sí. O Kojima. El tío lleva años en la industria de los videojuegos y no habla en inglés. Pero bueno, eso no se lo cree nadie. Obviamente Kojima sabe inglés. Y obviamente los yoyos hablan en los idiomas del país en el que están. En la parte 4 sí que hablan en japonés, ya que esta tiene lugar en Japón. Momo, ¿quién te cortó el pelo para no ir? Uy, es una cagada, amigo, porque viven en tu casa, digamos. Es la puta de tu mamá. Tu vieja me corta el pelo. Pero en la parte 5 pasa en Italia, y son todos italianos, como el Momo. Así que obviamente hablan en italiano entre sí. Luigi, il conto, por favor. Y en la parte 1 son aristócratas ingleses de finales del siglo XIX, así que por supuesto que hablan en inglés. Mike, es que de toi. What? I beg your pardon? Did my ears deceive me, or did you really speak to me in such a disrespectful manner? Pero, ¿y en la parte 3? Porque Stardust Crusaders literalmente tiene lugar a través de medio mundo, desde Japón hasta Egipto, y los protagonistas son cada uno de su padre y de su madre. Por lo que siempre me he preguntado qué idioma hablan los Crusaders entre ellos. Sí, tengo esa clase de autismo. Los idiomas son una hiperfijación mía, así que ahora te voy a dar la chapa sobre qué idioma hablan los Crusaders. Te voy a obligar a ver el vídeo y te va a gustar, así que empecemos con esto. Bueno, lo siento chicos, vosotros como no sois políglotas como yo, pues no podéis confundir lenguas. O sea que no os vengáis tan arriba. Yo hablo varias lenguas, entonces pues me puedo confundir entre ellas. Tú no te puedes confundir con ninguna porque no sabes ninguna, más que el castellano. Seguro que estarás pensando que este vídeo no tiene sentido. Obviamente que hablan en inglés. De hecho, he buscado en YouTube si alguien se había preguntado esto mismo y lo único que me ha salido es un único vídeo de un estadounidense que afirma que todos los Crusaders hablan en inglés entre ellos. Y a tomar por culo. Gringada histórica, si me preguntan. Su ombliguismo yankee obviamente lo hace pensar que todo el mundo habla inglés en este mundo, pero el tío se dejó bastantes puntos por alto. Como que hay 3 Crusaders provenientes de países con peor nivel de inglés del planeta. Además, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que los eventos de la parte 3 tienen lugar durante los años 80. Estamos muy acostumbrados a que todo el mundo aprenda inglés en Big 2025, pero en los 80 el idioma inglés llevaba muy poco tiempo siendo la lengua franca, y no tanta gente sabía inglés como ahora. Lo normal es que la generación de nuestros padres estudiase francés como lengua extranjera, al menos aquí en Europa. Así que lo normal es que no todos los Crusaders tengan muy buen nivel de inglés, pero bueno, vamos a revisarlos uno por uno. Yotaro Kuyo, el protagonista de la parte 3, es mestizo entre japonés por parte de su padre y estadounidense por parte de su madre, así que este personaje habla japonés e inglés a un nivel nativo, lo cual le convierte en el Crusader que tiene más facilidad al comunicarse con el mayor número de Crusaders. Además, Yotaro habla el idioma de las hostias, que es un idioma universal, así que tampoco tendría problema en comunicarse con sus enemigos. Pero bueno, Yotaro habla muy poco en general, así que no tengo mucho más que decir sobre él. Joseph Joestar es nativo de Inglaterra, por lo que tiene al inglés como lengua materna. También podemos asumir que chapurrea un poco de italiano, ya que gran parte de Battle Tendency pasa en Italia, y su esposa Suzy Q también es italiana. Y si lo piensas bien, seguro que Joseph también tiene muy buen nivel de japonés. Aparte de visitar a su hija y a su nieto en Japón, piensa que Joseph consiguió ligarse a Tomoko Higashikata, quien al ser una universitaria japonesa en los 80, no creo que hablase mucho inglés. Porque recordemos que en la parte 4, Yosuke afirma que Tomoko sigue enamorada de Joseph, así que el cabrón tiene que tener mucha labia al hablar en japonés, como para lograr eso, lo que convertiría a Joseph en el Crusader que más idiomas conoce. Mohamed Abdul es un chamán egipcio que vive en Nueva York, por lo que tiene como lengua nativa el arábico, lo cual le convierte en el Crusader que más se puede comunicar con los enemigos de la parte 3, sobre todo cuando están en Egipto y en la península arábica. Pero al vivir en Nueva York también tiene muy buen nivel de inglés, además está de lujo el tío, ya que como son los años 80, Abdul vive en la Nueva York antes del 11S, por lo que no será tan discriminado como lo sería hoy en día. Y sí, el 11S es canon en el universo de JoJo's.
Literalmente Boingo lo predice gracias a la habilidad de su stand, como podrás ver. Pero bueno, ya hemos hablado de los Crusaders que 100% hablan inglés entre sí, por lo que vamos ya con los dos miembros más problemáticos. Noriaki Kakyoin es un estudiante de preparatoria japonés de 17 años al igual que Yotaro, pero sin embargo, Kakyoin no es mestizo, él es 100% japonés, lo cual ya complica mucho el hecho de que Kakyoin sea capaz de hablar mucho inglés. Todos sabemos que el inglés que se habla en Japón en general en pleno 2025 deja bastante que desear. Así que imagínate cómo tenía que ser eso en los años 80. Kakyoin puede hablar en japonés con Yotaro perfectamente, y seguro que con Joseph también, pero igual tiene complicaciones para hablar en inglés con Abdul y con Polnareff. Que por cierto, ya que he sacado el nombre de Polnareff, hablemos del Crusader más complicado para comunicarse con él. Jean-Pierre Polnareff, como bien sabrás, es 100% francés, o sea, no sabe japonés ni mucho menos inglés. Esto lo sabemos muy bien, sobre todo los que vivimos en países fronterizos de Francia. Pero por si hay alguien de al otro lado del charco de este vídeo viendo esto y que no lo sepa, a los franceses les da urticaria el solo hecho de pensar que tienen que hablar en inglés. Y más en los años 80. Es muchísimo más fácil ver un árbol en un cerro de Lima que a un francés hablando en inglés voluntariamente. Para que lo veáis mejor, os voy a hacer una pequeña interpretación de lo que pasa si hablas en inglés en Francia. Pero qué día más bonito hace hoy aquí en París. Me voy a tomar un café sentado en una terraza de relax. Bonjour. Je veux... I'd like a cup of coffee, please. Quoi? Tu ne parles pas français. En fait, tu parles en anglais. Esa, señores, es la reacción más tranquila que tendría cualquier francés al escuchar a alguien hablar en inglés. Por lo que no creo que Polnareff hable en inglés voluntariamente con los demás Crusaders. De hecho, dudo mucho que siquiera sepa hablar en inglés bien, porque Polnareff es un francés muy patriota. Recordemos que al final de la parte 3, Joseph le ofrece a Polnareff irse a vivir con él en Nueva York, pero Polnareff lo rechaza y le dice que él siempre va a volver a Francia, aunque literalmente ya no tenga a nadie y no le quede ningún ser querido ahí, y esté completamente solo. Hasta ese punto llega el nacionalismo de Polnareff, por lo que es imposible que este tío hable inglés. Pero bueno, antes de ponernos a debatir en qué idioma hablan los Crusaders entre ellos, vamos a hablar del Crusader que nos queda. Por último tenemos a Iggy, que es un perro, por lo que no habla. Pero como sabrás si has visto la parte 3, Iggy piensa en el lenguaje humano como vemos durante su pelea con Pet Shop. Así que, ¿en qué idioma pensará él? Pues es muy fácil. Como bien nos dicen en el capítulo donde nos presentan a Iggy, él era un perro callejero al que la Fundación Speedwagon se encontró en el Bronx. Por lo que estoy completamente seguro de que Iggy piensa en inglés americano. Para ser exactos, en el dialecto que hablan los afroamericanos. Bueno, ahora que ya sabemos qué idiomas habla cada Crusader, ya podemos hacer el esquema de qué idioma hablan entre ellos. Pues mira, yo creo que es así. Joseph, Yotaro y Abdul hablan en inglés entre ellos. Yotaro y Kakyoin hablan en japonés entre sí. Pero Joseph y Kakyoin también hablan en japonés entre ellos. Kakyoin le habla en un inglés macarrónico a Abdul. Y por último, todos le hablan en inglés a Polnareff y él les habla en francés a ellos. Eso explicaría que Polnareff se entere de todo a la mitad, que le diesen una habitación a él solo en todos los hoteles a los que iban, que no le contasen sobre la falsa muerte de Abdul y que Polnareff se pierda todo el rato. Aunque esto es muy ambiguo y da para mucho debate. Así que déjame en los comentarios qué idioma crees tú que usaban los Crusaders para comunicarse entre ellos. Al que me pongo que hablaban en esperanto le meto permaban, por cierto. Pero bueno, antes de irme quiero felicitaros las navidades y el año nuevo, porque igual este es el último vídeo de 2025. Lo más seguro es que suba uno antes, pero yo me voy a cubrir las espaldas por si acaso. Os deseo feliz Navidad,
a los cristianos y feliz cienciabilidad a los ateos. Muchas gracias por este año 2025, tanto a los que comentáis como a los que no, a los que habéis reaccionado a mis vídeos y sobre todo a los que veis todos los vídeos y os tomáis las molestias de darle a like y dejar un comentario. No estaría aquí de no ser por vosotros. Os amo. Pero bueno, esto ha quedado demasiado empalagoso, así que os pongo un memillo antes de irme. Volkswagen Polo, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo. Frosty the dope man was a nigga from round my way. He used to sling mad coke, but got hooked on dope on a cold ass Christmas day. He must have been an addict when